Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y continuamos trabajando en estos videos, haciendo que la semilla de la palabra caiga en tierra fértil, donde pueda producir el 100 por 1, como dice Jesús en el Evangelio. Pero también para ayudar a sembrar la semilla de la palabra y para que todos seamos sembradores, como tenemos la consigna en este canal, para que todos seamos sembradores, les pedimos que se suscriban al canal, que le den un like, un dedito para arriba y que activen la campanilla para enterarse cuando se publican nuevos videos. También los invitamos a que dejen sus comentarios en la caja de comentarios y que puedan así comunicarse con nosotros para pedirnos distintos temas, para poder conversar, para poder charlar juntos, para poder intercambiar ideas, opiniones, pero sobre todas las cosas, sembrar las semillas del reino, sembrar las semillas de la palabra. Bien, vamos entonces al tema que nos congrega en este día. Vamos. Muy bien amigos, y vamos entonces ahora a reflexionar acerca de las lecturas, a ver qué nos quiere decir el Señor en este 12º domingo del tiempo ordinario. Un modo de prepararnos para la celebración de la Santa Misa, para la participación de todos. Yo después aquí les voy a dejar, en la parte de abajo, les voy a dejar las citas bíblicas de las lecturas del domingo, para que ustedes también puedan leerlas en sus casas y tener la posibilidad de prepararse a la celebración de la Santa Misa, porque está bueno llegar a la misa y más o menos ya saber de qué se trata, ¿no? De saber de lo que el Señor me quiere hablar, lo que el Señor me quiere decir, lo que el Señor me quiere comunicar. Entonces, aprovechemos a participar con una predisposición distinta. Vamos a tratar de ir subiendo distintos videos, los distintos domingos que nos restan del año, para, para que podamos todos prepararnos adecuadamente para participar de la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro de Job, dice así: el Señor habló a Job desde la tempestad diciendo: ¿quién encerró con 2 puertas al mar cuando él salía a borbotones del vientre materno? Cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones. Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas y le dije: llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo responsorial es el Salmo 106. Y se responde: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar. Entonces se alegraron en aquella calma y el Señor los condujo al puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas en favor de los hombres.
La segunda lectura, que está tomada de la segunda carta a los Corintios, dice así: hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado del Evangelio según San Marcos. Y dice así: un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después le dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a analizar estas lecturas. Es decir, las tres lecturas encierran el concepto o la idea de un cambio de perspectiva, en la visión de la vida con respecto a Dios. Cómo Dios quiere que veamos la vida, cómo Dios quiere que veamos la vida. En la primera lectura del libro de Job, pregunta: ¿quién encerró con dos puertas al mar cuando él salía a borbotones del vientre materno? Y termina diciendo: llegarás hasta aquí. O sea, Dios le dice al mar: llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Entonces vemos cómo Dios actúa, ¿sí?, en la naturaleza, poniéndola, si se quiere, en este caso al servicio del hombre. De la inmensidad del mar, ya hemos hecho otros videos en el mar, ¿verdad? Ustedes me han oído decir que a mí me gusta mucho el mar. En la inmensidad del mar, en la profundidad del mar, fíjense cómo llega hasta la playa, ¿sí? Y en la playa, cuando uno se pone a la orilla del mar, muchas veces el agua no le llega ni a los tobillos. Viene el agua y acaricia los pies nada más. Viene el agua y acaricia los pies. Y cómo esto significa, ¿qué es el mensaje que Job quiere, que el Señor a través del libro de Job quiere transmitirnos? ¿Cuál es el mensaje? Y cómo el Señor es capaz de aplacar la soberbia más alta, cómo el Señor es capaz de poner un límite a la naturaleza, cómo el Señor es capaz de frenar los ímpetus, ¿sí? El Señor dice: llegarás, dice el libro de Job, llegarás hasta aquí y no pasarás de aquí. Es decir, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la posibilidad en la vida de ser alguien,
Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Cuando el hombre trata de avanzar sobre el proyecto que Dios tiene de él, cae en la soberbia. Y muchas veces el Señor nos pone un estate quieto, nos pone un parate. Hasta aquí vas a llegar. Hasta aquí vas a llegar. Es un poco, o no, es bastante, digamos, ¿no? Tiene bastante que ver con el pecado original. El Señor cuando crea al hombre le dice, hasta aquí vas a llegar, aquí no podés. Pero la soberbia del hombre destruye el plan de Dios. La soberbia del hombre destruye el plan de Dios. Y es así como el hombre tiene que doblegarse ante la voluntad de Dios. Por eso que la segunda lectura, San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice acerca de vivir una nueva vida en Cristo. ¿Qué significa vivir una nueva vida en Cristo? Ser una nueva criatura. Es decir, uno ontológicamente, o sea, en sí mismo, somos nuevas criaturas por la gracia del bautismo. Es decir, para eso no tenemos que hacer ningún esfuerzo, no tenemos que doblegarnos. La mayoría nos llevaron a bautizarnos cuando éramos bebés y ni siquiera nos hemos dado cuenta ni nos acordamos del día de nuestro bautismo. Hay quienes tuvieron la gracia, la oportunidad de bautizarse más adultos y recordar de una manera especial el día de su bautismo. Es decir, el bautismo nos hace una nueva criatura, nos transforma en nuevas criaturas. Pero muchas veces, para corresponder a esa gracia del bautismo y que esa realidad de nuevas criaturas se haga vida en nosotros y renazca en nosotros y surja de nosotros, es necesario doblegar nuestra soberbia. Así como Dios le dice al mar, hasta aquí vas a llegar, Dios nos dice a nosotros, hasta aquí vas a llegar. Esta es tu vida, esto es lo que yo quiero para vos y acá es donde tenés que santificarte, acá es donde tenés que ser esa nueva criatura que yo te invito a ser, esa nueva criatura que está iluminada por la gracia que yo te doy, por la gracia que yo te doy. Dice Santo Tomás de Aquino que la gracia supone la naturaleza y la perfecciona. Pero ¿qué pasa? La gracia perfecciona a la naturaleza en la medida en que la naturaleza se deja perfeccionar, en la medida en que la naturaleza se deja perfeccionar. Por eso en esta segunda carta a los Corintios habla de ser una nueva criatura en Cristo. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, es decir, tenemos que hacer desaparecer lo antiguo en nosotros. ¿Qué es lo antiguo en nosotros? El pecado, la soberbia, el orgullo, todas esas cosas que tenemos que doblegar ante la voluntad de Dios. Miren, estamos viviendo en una época de la humanidad en la cual esta palabra doblegarse hasta puede sonar como una mala palabra, podemos decirlo, ¿no es cierto? Porque mucha gente al ver este video puede decir, ¿y por qué me tengo que doblegar? ¿Por qué tengo que doblegarme si yo quiero superarme? O sea, se ha caído en una forma de humanismo muy exacerbado que ha excluido la posibilidad de que la gracia de Dios transforme la vida humana. Pero el hombre llega a ser plenamente hombre en la medida que se doblega ante el misterio de la gracia de Dios. El hombre llega a ser plenamente él mismo en la medida en que responde al proyecto que Dios tiene, porque es Dios el que va a santificar al hombre. Es Dios el que va a santificar al hombre. Por eso, doblegarse no es simplemente, como lo entiende el mundo de hoy, agachar la cabeza ante distintas situaciones o aceptar pasivamente que suceda lo que suceda y no tener la posibilidad de levantar la voz o de quejarme o de manifestarme. No tiene nada que ver con eso. Uno puede exigir sus derechos y debe exigir sus derechos y debe vivir según sus derechos, pero
esos derechos que el hombre tiene, que el hombre puede exigir y que el hombre puede vivir, tiene que vivirlos en consonancia con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere para mí. Cuando yo hablo en este caso de doblegarse, hablo de doblegarse ante el misterio de Dios, hablo de doblegarme ante el amor de Dios, hablo de doblegarme ante la gracia de Dios. Es decir, vamos a pasar al Evangelio, según San Marcos. El Evangelio nos habla de la tempestad calmada, como el poder de Dios manifestado en Cristo, como el poder de Dios manifestado en la persona del amado Señor Jesús, calma la tempestad, calma la tempestad. Y muchas veces nosotros tenemos esas tempestades internas que necesitamos que el Señor calme. ¿Y cómo calma el Señor la tempestad nuestra? En la medida en que nosotros le entregamos nuestra voluntad y sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres, no a la voluntad de los poderosos de este mundo, no, sino a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios nos está pidiendo. Y Dios nos está pidiendo que seamos santos y que dejemos actuar a la gracia de Dios, que dejemos que el Señor, como acá en el Evangelio, que el Señor calme la tempestad de la soberbia, calme la tempestad del pecado, que nos sacude muchas veces de un lado para el otro, que nos sacude de un lado para el otro y que no nos deja hacer pie, que no nos deja hacer base para ser plenamente libres, para ser plenamente nosotros mismos, para ser plenamente nosotros mismos. Una de las cosas que anoté acá para tener presente, que el Señor, acá la barca, cuando aparece la barca en el Evangelio, vamos a darle otra interpretación al Evangelio. Cuando aparece la barca en el Evangelio, esa barca significa la iglesia, ¿sí? Esa barca significa la iglesia. Fíjense que en la barca está Jesús con sus discípulos. Esa barca significa la iglesia. Cuando habla de la barca de Pedro, significa nuestra iglesia. Pero al hablar de la iglesia, siempre hacemos hincapié en esto, distinguir lo que es la iglesia institución, la iglesia jerárquica, de lo que es la iglesia comunidad. La barca es justamente la iglesia entendida en la plenitud de su concepto, que es la iglesia comunidad de bautizados, comunidad de bautizados. Y muchas veces hay tempestades que sacuden la barca de la iglesia, entonces necesitamos tener fe para saber que como iglesia, como comunidad que somos, no vamos nunca a perecer, porque Jesús está con nosotros. No nos puede entrar esa duda de que Jesús no está. Jesús está con nosotros. Muchas veces la tormenta es muy fuerte, muchas veces la tormenta es muy difícil, tanto en la iglesia comunidad, cuando es sacudida en distintos países, en distintos lados, cuando es perseguida, tanto física como ideológicamente, pero también muchas veces la tempestad es fuerte en la vida personal, nuestra vida se sacude por los vientos que acechan de todas partes. Entonces tenemos que saber ahí que Jesús siempre está con nosotros, aun cuando nosotros tenemos las más grandes dudas, aun cuando nosotros nos parece que todo está oscuro, aun cuando a nosotros nos parece que todo está totalmente ennegrecido, que lo único que sufrimos son cruces, injusticias, y toda una cantidad de cosas que nos hacen tambalear en nuestra fe. El reproche del Señor acá es: ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Entonces, ¿qué significa cómo no tienen fe? Yo siempre estoy con ustedes, nos dice el Señor en este Evangelio. Yo siempre estoy con cada uno de ustedes para calmar la tempestad, Así que bueno, hermanos, nos quedamos con estos conceptos, un Señor que doblega la soberbia,
un Señor que nos pide que nosotros nos dobleguemos ante su voluntad para ser nuevas criaturas, y un Señor que nos ayuda calmando las tempestades con su presencia salvadora y con su presencia sanadora en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias. Muchas veces tenemos acontecimientos violentos, acontecimientos desgraciados en la vida, familias desunidas, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación es esta, a pensar que el Señor está siempre con nosotros y que si a veces hay situaciones humanas que, valga la redundancia, humanamente son irreconciliables, porque están sacudidas por la tempestad, acudir al Señor como acudieron los apóstoles. Señor, nos ahogamos, no te importa que nos ahoguemos, tendeme una mano. Y si tengo poca fe, decirle, Señor, tengo poca fe, necesito que me aumentes la fe, necesito que me aumentes la fe. ¿Cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Como diciendo el Señor, si yo tengo para darles, acudan porque el Señor tiene para darnos a cada uno de nosotros. Muy bien, mis hermanos, nos estaremos viendo para el próximo video y si Dios quiere, seguiremos en contacto. No dejen de suscribirse, de ponerle me gusta o no me gusta si no les gustó, y de dejar algún comentario y activar la campanita. Nos estamos viendo si Dios quiere. Chao a todos y que tengan un bendecido domingo en familia, en la gracia de Dios.